Educación de la UNESCO, máster en aspectos jurídicos y económicos y de nuevas tecnologías, doctorado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctor Fabio Farinella, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Caterine. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a los colegas, que juntos vamos a estar transitando estos momentos. Un agradecimiento a las instituciones que han hecho posible esta reunión, a la Fundación Autónoma de las Américas, a la Universidad de Jalisco, a la Unión Europea y también a la entidad de pertenencia, tanto de la doctora Ana González como mía, la Universidad Nacional de Mar del Plata y su Facultad de Derecho. 2 o 3 ideas, no les voy a robar demasiado tiempo, pero ayer justamente estábamos hablando que dentro de todas las consecuencias negativas que sufrimos a causa del COVID-19, hoy estamos reunidos precisamente por la emergencia. Y gracias a la emergencia y al impulso que ha dado a la utilización de esta nueva modalidad de las plataformas de streaming, esto permite que gente tan distante, Grecia, México, Colombia, Argentina, podamos estar aquí para intercambiar algunas ideas sobre qué será de los derechos. ¿Qué ha sido? Lo estamos viendo. ¿Qué será? Bueno, va a ser la gran incógnita. Y dentro de esto, la idea que de alguna manera subyace a todas las conversaciones que vamos a estar manteniendo hoy a partir de cada una de las exposiciones es la idea de la emergencia. La emergencia la podríamos comparar con un remedio. Sirve para curar al enfermo, pero en una dosis que no sea la correcta o en una dosis mayor puede enfermarlo o puede aún darle muerte. La idea de la emergencia es tan vieja como los romanos, es tan vieja como la institución de la dictadura. Está contemplada en el Convenio Europeo de los Derechos y Libertades Fundamentales, en la KDH, la Convención Americana de Derechos Humanos, en la propia Constitución Argentina de 1853, que es un documento que los precede. Nuestro país, Argentina, ha desarrollado una jurisprudencia desde el año 1922, hace casi 100 años, sobre la idea de la emergencia y cuánto puede la emergencia avanzar sobre los derechos y cuánto no. Hay 3 grandes casos que en Argentina se mencionan, uno en 1922, otro en 1990 y otro en el año 2001, cuando tuvimos una crisis que casi hace eclosionar al país. Ese concepto de emergencia se fue ampliando. Hace un siglo era una emergencia de los privados, una emergencia habitacional, y se decretó el congelamiento de los alquileres y la imposibilidad de desalojo. Precisamente esas 2 medidas volvieron a decretarse 100 años después, pero esa fue la recepción de la idea de la emergencia en el derecho argentino. En 1990 el que estuvo en emergencia no fue la sociedad civil, no fueron los particulares, sino el Estado, que no podía pagar sus deudas. Argentina tiene una lamentable tradición de problemas económicos y de crisis financieras. En ese año de 1990, la emergencia cobra una entidad mayor porque es la emergencia del sector público. Y finalmente, la emergencia total, la emergencia del año 2001, en donde Argentina, tanto del sector privado como el sector público, tuvo que declararse en default y tuvimos que empezar prácticamente de cero como Estado. Una segunda idea es la idea de la emergencia y su antídoto, el estado de excepción o el estado de sitio, como se llama en cada uno de los diferentes estados, en particularizada hoy. La emergencia hoy es el COVID-19. Tenemos algunos datos concretos. La emergencia actual, la emergencia de la pandemia, ha aumentado la pobreza en todo el mundo. Ha hecho que también aumenten los autoritarismos. Las democracias débiles son hoy más débiles. Las democracias consolidadas tienen rasgos, en algunos casos, de xenofobia o de mirar con desconfianza a los migrantes, a los extranjeros. Han aumentado también los nacionalismos. Se han cerrado las fronteras, se ha aislado el mundo. Incluso dentro de los estados
han aumentado los regionalismos. En nuestro país hubo situaciones en donde no solo las provincias intentaron cerrar sus fronteras, cosa que no se puede por la Constitución Nacional, sino que incluso municipios intentaron vallarse, haciendo retenes o cortando las rutas para no dejar ingresar a los vecinos del municipio vecino que podían tener algún caso de coronavirus y contagiar a su población sana. Además de todos estos aumentos, ha decrecido la economía. En todos los aspectos que miremos, todos los índices son negativos. Aumentó el desempleo, obviamente no hay nuevas contrataciones, aumentó la asistencia estatal en aquellos estados que pueden hacer frente a algún tipo de asistencia. Las migraciones, ayer nos contaban que en algunas situaciones, en Colombia por ejemplo, ocurren situaciones inversas. La gente de Venezuela que transcurría hacia Ecuador, ahora vuelve. Todo esto, todos estos elementos considerados llevan a debilitar el concepto de democracia. Y esta es una preocupación sobre la cual seguramente vamos a estar hablando, porque de la mano del debilitamiento de la democracia, muchas veces se produce como consecuencia el debilitamiento de la promoción y protección de los derechos humanos. Y en tercer y último lugar, hablamos de la emergencia en general, de la emergencia acotada al COVID-19, y en tercer lugar tendríamos que ver o pensar en el mundo post-pandemia. Vamos hacia una normalidad debilitada, una normalidad donde los derechos humanos valgan menos, donde el acceso a la justicia sea más difícil, se encuentre más restringido. Fíjense que en una situación en donde básicamente la razón de ser de esta situación, la emergencia sanitaria, es global, no hubo prácticamente respuestas globales. Podría pensarse que la pandemia constituye un ataque o una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, no tomaron decisiones que realmente impulsaran una respuesta eficaz y sobre todo homogénea, conjunta. Tampoco las organizaciones regionales, tampoco las organizaciones subregionales, como en el caso del Mercosur, ni siquiera un acuerdo entre los estados del Mercosur para ver cómo controlaban sus fronteras. Todas estas situaciones realmente nos llevan a una visión optimista sobre el futuro. Pero en definitiva, vamos a estar hablando ahora de ello y vamos a estar analizando estos derechos humanos en prospectiva. Dicho esto, le doy la palabra a la doctora Ana González. La doctora González es abogada, egresada de la Facultad de Derecho, consejera, ha sido consejera en el Tribunal de Familia y trabaja en el Tribunal de Trabajo número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires. Es también profesora de la materia de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales y ha participado de numerosos talleres y cursos de entrenamiento y capacitación en el área de mediación, derecho de familia, bioética, derechos humanos y derecho laboral. La doctora González va a hablar sobre los derechos del trabajador en tiempos de pandemia. Bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir con colegas de otros países este encuentro. Y yo quería abordar un poquito el tema pensando, haciendo una breve síntesis del pasado, porque como estamos con colegas de distintos distintos países, es necesario que ellos conozcan mínimamente cómo es nuestro ordenamiento jurídico en materia de el derecho a trabajar como derecho humano. Esa es la idea. Ver cómo era hasta el momento de la pandemia, cómo es durante la pandemia, y solo Dios sabrá cómo será después de la pandemia, porque esas respuestas seguramente no las tengo, solamente tengo incógnitas y tengo planteos y tengo reflexiones para hacer respecto del tema. Si nosotros nos vamos al pasado, una breve síntesis, yo les tengo que decir que nuestra Constitución de 1853 prevé este derecho a trabajar ya en el artículo 14, que de la mano con el artículo 16 de igualdad ante la ley, obviamente son los pilares de los derechos laborales en nuestro país, ¿sí? Para llegar a esto,
corrió mucha agua bajo el puente, y después de esto continuó corriendo porque sucedieron muchísimas cuestiones históricas que hicieran que pudiéramos llegar a posteriori, por allá por el 1957, a la reforma de nuestra Constitución originaria, e incluyamos el artículo 14 bis, que es el que habla de las condiciones laborales, es decir, de cuáles son los derechos de los que debe gozar el trabajador y las trabajadoras una vez que han elegido qué actividad desarrollar dentro de, digamos, qué derecho, de qué manera van a ejercer este derecho a trabajar, para luego saber cuáles son sus derechos en ese ámbito una vez que lo hayan seleccionado. Lo cierto es que nosotros contamos, por ahí algunos datos son que en 1919-1921 tenemos una serie de situaciones que hacen que se revean cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores. Hubo una huelga en un taller metalúrgico, que se denominó Semana Trágica, hubo una huelga en los ámbitos de las estancias de la Patagonia, que se lo suele llamar la Patagonia Rebelde, porque eran situaciones que llevaron a la huelga debido a las malas condiciones que estaban atravesando los trabajadores en esos ámbitos. Entonces eso desembocó en las huelgas. A posteriori, nosotros tuvimos todo un proceso, una época que abarca del año 1943 al 1955, donde el Partido Peronista es el que va de alguna manera regir los destinos del país. Y en ese momento hubo una actividad industrial un poco más avanzada, también hubo una baja en los índices de desocupación, y todo esto hasta el año 76, que tuvimos nuestro golpe de Estado, y todo lo que habíamos logrado cosechar hasta ese momento se vino absolutamente atrás, ¿sí? Porque la familia asalariada dejó de serla, porque se devastaron absolutamente los derechos de los trabajadores que se habían logrado hasta ese momento. A posteriori, seguimos nosotros, digamos, en la República Argentina, la verdad es que tenemos una amplia trayectoria, como dijo el doctor Farinella, en temas de crisis. Las crisis económicas han sido algo que para nosotros se han convertido, yo les diría, hasta algo natural y común. En Argentina las crisis económicas se dan permanentemente, se vuelven a repetir en el tiempo. Y esto hace que obviamente el desempleo y la desocupación sean un motivo de preocupación permanente, ¿sí? Más allá de que es un motivo de preocupación mundial, las crisis económicas obviamente colaboran a que esto sea muy difícil poder darle un cierre. Todos los gobiernos permanentemente intentan abordar esta temática para ver si le pueden dar un cierre, y no lo han logrado hasta el momento, esa es la realidad. Sí, lo que nosotros logramos fue la reforma del año 94, la inclusión de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que nos dan un panorama muchísimo más amplio en materia laboral, porque van a recuperar todos los derechos del trabajador y los van a poner en un lugar de primacía, con lo cual nosotros podemos echar mano de esos tratados internacionales para hacerlos valer ante la justicia de manera permanente. Pero esta reforma del año 94, obviamente, no fue suficiente. Las condiciones laborales, desde allá, desde fines 80, mediados de los 90, el empleo sufrió una precarización impresionante, las condiciones laborales eran pésimas, jornadas extensas de labor es lo mínimo, los salarios por debajo de los mínimos habituales, lo que tenía que ver con seguridad y en consecuencia normas de seguridad e higiene era algo que hubo que revisar, los accidentes de trabajo se sucedían de manera ininterrumpida, con lo cual las condiciones laborales que prevé el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional siempre están en riesgo, ¿sí? Siempre están en riesgo. Llegamos al año 1998 y empezamos a barajar otro concepto que fue en un primer momento barajado por supuesto por la OIT, y que es el concepto del trabajo decente. O sea, continuamos en esto de tratar de recuperar las condiciones laborales de la mejor manera, porque el individuo tiene este derecho a trabajar, porque tiene este derecho a ser ciudadano, y el derecho a trabajar es un derecho básico para que un individuo pueda ser ciudadano, y como ciudadano
realmente ejercer su trabajo, su rol, de manera digna y equitativa. Empieza esta idea de concepto de trabajo decente, que no es ni más ni menos que tener un trabajo equitativo, un trabajo digno, condiciones laborables acordes a la tarea que realizamos, salario acorde a la tarea que realizamos, y que en definitiva lo que intenta es que haya calidad por sobre cantidad de trabajo. Bueno, estábamos en eso cuando de repente, digamos, llega la crisis del 2001, otra vez volvemos a dar vuelta atrás, y hoy por hoy nos encontramos ante esta situación extraordinaria mundial, que también, por supuesto, que va a tener un impacto en demasía sobre el empleo y la ocupación, ¿sí? Hoy por hoy, el tema de la emergencia ocupacional, antes de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, ya se había declarado por parte del gobierno que asumió en el mes de diciembre del año 19. Nosotros tenemos un gobierno elegido por voluntad popular, muy, muy cerquita. Este gobierno decretó la emergencia ocupacional, y esto hizo que dictara un decreto de necesidad y urgencia, que además de la declaración de emergencia ocupacional, lo que trae como correlato es el pago de la doble indemnización ante los despidos. De esto se agarraron los empresarios y dijeron, vamos a echar mano del artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, y como consecuencia la utilización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque el 221 es un artículo que prevé la posibilidad de sancionar por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, obviamente siguiendo determinadas pautas que tienen que ver con la antigüedad, con cargas sociales, etcétera, pero lo decide el empleador, siempre y cuando él no tenga incidencia en esta fuerza mayor, la pueda corroborar, la pueda justificar, digamos que no haya voluntad de su parte, pero puede decidir la suspensión sin el pago de haberes. Esto trae como consecuencia que a posteriori exista la posibilidad de decretar un despido en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que va a reducir la indemnización al 50% de lo que corresponde cuando no se aplica este artículo. Entonces, inmediatamente llega la pandemia, y esto de alguna manera se frena. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo dicta un decreto, que es el 297 del año 2020, que es el que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en ese aislamiento social preventivo y obligatorio prohíbe los despidos por fuerza mayor y por falta o disminución de trabajo. Con lo cual, de alguna manera, da un respiro a esta posibilidad que se venía pergeñando en el ámbito empresarial. Este decreto es muy importante porque jerarquiza. Ustedes fíjense que nosotros permanentemente decimos que los derechos humanos están en un pie de igualdad, son interdependientes y que no hay uno más importante sobre el otro. Pero cuando se crea un conflicto de derechos, como se ha dado en esta situación de emergencia sanitaria y derecho a trabajar, el Estado, con este decreto de necesidad de urgencia, ha priorizado el derecho a la salud por sobre el derecho a trabajar como derecho humano. Ahora bien, lo que ha intentado también el Estado es de proteger el empleo, y esto lo ha hecho en el artículo 8 de este decreto de necesidad de urgencia, donde establece que los trabajadores tendrán el goce íntegro de los saberes, los trabajadores privados me refiero, ¿no? Porque eran de alguna manera quienes más podían llegar a sufrir el impacto en estas situaciones de suspensiones y posibles despidos. Esto va de la mano con una resolución ministerial, que es la 219 del año 2020, que va a reglamentar el artículo 8 del decreto de necesidad de urgencia. Esta reglamentación lo que hace es dispensar a los trabajadores de concurrir a sus trabajos en aquellos casos que no se tratase de las actividades que fueron declaradas como actividades prioritarias, ¿sí? O actividades esenciales, dice el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, esta resolución ministerial da cabida a una nueva forma, que es el trabajo remoto, ¿sí? Entonces, permite que los trabajadores pudieran prestar sus tareas a través de trabajo remoto, y esto lo debían consensuar con su empleador para ver cuál va a ser la modalidad. Y fíjense que rescata un principio sumamente importante, que es el de la buena fe contractual, ¿sí? Para poder instrumentar esta modalidad de trabajo.
En caso de que el trabajador pudiera cumplir su actividad, por supuesto que va a recibir su remuneración habitual, porque va a cumplir, va a poner su fuerza de trabajo a disposición de alguna manera diferente, pero la pone. Entonces, se deja de lado absolutamente el artículo 221, se deja de lado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y empieza a regir o a aplicarse el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿En qué se diferencia? En este caso, las suspensiones deben ser consensuadas en forma individual o colectiva o homologadas por el Ministerio de Trabajo, y digamos, por supuesto que va a ser por motivo de fuerza mayor o por causa de disminución del trabajo, ¿sí? Pero en este caso, lo que, digamos, por un lado va a proteger al trabajador en este sentido, pero también intenta paliar el impacto que puede sufrir el empleador. ¿Por qué? Porque los montos que se abonen en dinero a ese trabajador se van a considerar como asignaciones no remunerativas. Y en este caso, entonces se va a eximir del pago de contribuciones patronales, que es eso, por supuesto, el mayor impacto que tienen las empresas al no desarrollar ningún tipo de actividad, y solo queda limitado el aporte a lo que tiene que ver con la obra social. Por su parte, el Estado, además de esta medida, lo que hizo fue dar una asistencia al trabajo y a la producción para morigerar un poquito el impacto económico y no deseado que iba a tener este aislamiento social y obligatorio. Y esto es dar una asignación compensatoria al salario para contribuir con los empleadores, y ese monto va a depender de la cantidad de empleados que tenga la empresa, y se hace todo un trámite administrativo para que el Estado pueda colaborar con el empleador a efectos de, vuelvo a repetirles, morigerar el impacto económico que iba a tener o que tiene el aislamiento social preventivo obligatorio. En el 10 de junio, hace muy poquititos días, se dictó el decreto 487 de necesidad de urgencia. Nosotros por el momento estamos regidos permanentemente por decretos de necesidad de urgencia. Los constitucionalistas dudan si esto podría seguir prorrogándose de la manera que se ha hecho esta prórroga, porque van avalados por una resolución ministerial que de alguna manera reglamenta el decreto de necesidad de urgencia, pero no deja de ser, digamos, una característica de una extraordinaria, ¿sí? Que, bueno, para muchos es de dudosa constitucionalidad. Este decreto 487 lo que hace es prorrogar la prohibición de los despidos. Obviamente siempre lo que se intenta es resguardar las fuentes de trabajo, y continúa con la aplicación de la doble indemnización. Va acompañada también de una resolución ministerial que lo que hace es facilitar el tema de las suspensiones para poder aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y además colabora con una asignación equivalente al 75% del salario neto, como medida, vuelvo a repetirles, para paliar la crisis que también están sufriendo los empleadores. Ya la OIT en el mes de marzo había dado algunas normas por el coronavirus, que sobre todo lo que tendían y subrayaba era instar a los estados a que se evitaran los despidos y que se pudieran encontrar otras alternativas, digamos, para mantener la relación de trabajo de alguna manera, evitar que sea por causa económica, por causa tecnológica, por causa estructural, que pueden ser por ahí los motivos que el empleador puede utilizar para disponer el despido. Y en el día de hoy salieron dos decretos de necesidad y urgencia. Uno es el 528, que va a prorrogar por 180 días la emergencia pública en materia ocupacional, y por supuesto que los despidos sin causa van a continuar por el doble de la indemnización. Lo interesante es que también se aplica el doble de la indemnización a los despidos indirectos, es decir, a aquellos que los resuelve el trabajador por haber provocado una injuria el empleador. Y por otro lado, también aparece el decreto 529 de necesidad y urgencia, que lo que hace es modificar los plazos de suspensión que prevé el artículo 220, 221 y 222 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. Digamos, el 220, 221 y 222, que se utiliza en épocas de absoluta normalidad, lo que hace es establecer determinados tiempos de suspensión de acuerdo a si se trata de fuerza mayor o de disminución de trabajo, para poder ver por cuánto tiempo se suspende al empleado.
Lo que hace este decreto es modificar y prorroga las suspensiones hasta cuando termine la pandemia. Es decir, autoriza al empleador a que suspenda al trabajador hasta que termine la pandemia. O sea que se sigue aplicando el artículo 223 bis. Esto es sumamente importante porque estaríamos casi al borde de permitir que los trabajadores se pudieran considerar en situación de despido, porque ya el tiempo que prevén esos artículos de suspensión estaba prácticamente vencido. Entonces, bueno, es por eso que el Poder Ejecutivo Nacional saca inmediatamente este decreto para poder paliar la situación de alguna manera. Lo cierto es que estamos, digamos, hoy bajo el paraguas de dos cuestiones. Primero, la prohibición de los despidos, y por otro lado, la doble indemnización en caso de que esto ocurra. Esas son, digamos, las pautas con las que nos manejamos en la República Argentina durante el tiempo de pandemia. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, lo que yo no soy vidente, ustedes seguramente tampoco lo son, pero lo que más preocupa a futuro es cuáles van a ser las consecuencias de lo que deje la pandemia. Por supuesto, hasta ayer estábamos hablando de qué manera hacíamos para bajar los índices de desempleo y de desocupación. Hoy por hoy tendríamos que preguntarnos qué empleo va a quedar en pie, cuántos empleos, qué cantidad de empleos, cuál va a ser el porcentaje de la actividad productiva argentina o de los distintos países del mundo que pueda recuperarse o continuar con su actividad. Esto es una pregunta crucial. Pero aquellos, porque la OIT prevé la pérdida de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo cuando termine la pandemia. Realmente el número es desolador. En la República Argentina, durante el último mes, las empresas que tuvieron movimiento fueron el 13%. Y de ese porcentaje, el movimiento fue del 50% de su capacidad productiva. Con lo cual, realmente la crisis que se viene post-pandemia es algo terriblemente alarmante. Pero también debemos preguntarnos, en aquellos que sobrevivan y que continúen con el empleo, ¿qué tipos de contrataciones se van a dar? Porque lo cierto es que han cambiado todos los hábitos. Hemos cambiado los hábitos con la declaración de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y hoy por hoy no nos manejamos como nos manejábamos antes de la pandemia. Hoy por hoy utilizamos el delivery, por ejemplo, para todo, para evitar, digamos, o para minimizar el impacto que pueda tener el coronavirus. El delivery es una actividad que no está arreglada, con lo cual tenemos que sentarnos a ver de qué manera la arreglamos y también tratar de evitar algún impacto negativo, porque la reglamentación o la regulación de la actividad va a traer como consecuencia un costo laboral que no sé si las empresas van a poder sostener. Este cambio de hábitos ha traído también el tema del home office. Recuerden por favor el tema del tiempo, que son solamente 15 minuticos, qué pena interrumpirla, Doc. Ya terminó. El tema del home office, les decía que era otra cuestión sumamente importante, porque ¿cómo hacemos para establecer la jornada de trabajo? ¿Cómo hacemos para ejercer la facultad disciplinaria? ¿Cómo hacemos para dar las instrucciones de dirección? ¿Cómo se van a manejar las relaciones interpersonales? El trabajo en equipo hoy por hoy es un trabajo sumamente importante. Y bueno, y este trabajo en equipo tiene que ver un poco con el contacto diario personal. Lo cierto es que la tecnología ha venido para quedarse, lo ha hecho de una manera abrupta, y debemos seguramente todos reacomodarnos para ver cómo salimos de la mejor manera posible de esta situación tan crítica. Creo que a futuro necesitamos diálogo, necesitamos creatividad, necesitamos participación, necesitamos solidaridad y necesitamos colaboración para que entre todos los integrantes de la contratación este derecho a trabajar pueda continuar siendo un derecho realmente humano. Muchas gracias. Doctor Fabio, micrófono. Disculpen. Decía que le agradecíamos a la doctora González su exposición. Pasamos ahora al doctor Rubén Ortega Montes, a quien le agradecemos su presencia virtual.
y además el tiempo que nos dispensa en su exposición. El doctor Ortega Montes es mexicano, es doctor en Derecho de la Institución de Estudios Jurídicos en el Estado de Jalisco. Tiene una maestría en Derecho con terminal en Administración de Justicia y Seguridad Pública y diferentes diplomados en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Seguridad Nacional, Seguridad Pública, entre otros. Ha sido coordinador de Asuntos de Dirección de Seguridad Pública, subdelegado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, profesor de doctorado, de diplomados, y ha brindado y brinda conferencias en universidades de Estados Unidos y Colombia, además de México. Doctor, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un momento crucial el que estamos viviendo en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, pero principalmente nosotros los latinos, creo que debemos de estar muy atentos al Estado de Derecho. El Estado de Derecho que en tiempos de pandemia, así como cada uno de los temas que han tocado y que van a tocar cada uno de ustedes, para mí uno de los principales es el de la seguridad pública sobre todo. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en México y en el lugar en donde yo me desarrollo, que es en el estado de Jalisco, en donde es Guadalajara, Jalisco la capital, precisamente la tierra en donde nace el tequila, la tierra de donde se da el mariachi, el jarabe tapatío, o sea, lo más representativo de México, es que ocurrió a partir del 21 de abril que su servidor escribió algo con el Estado de Jalisco. Hacía una crítica a un acuerdo, no, ni decreto, un acuerdo que dicta el gobernador de Jalisco a Ramírez, y que en él derecho humano y asociación de derecho humano de movilidad, y que nos obligó como que se dicta sanitaria de usar el cubrebocas a llevarlo a criminalizar sin que esto esté tipificado en un código penal, hubiera tipificado como una infracción en el reglamento de policía y gobierno. Desde el principio, este acuerdo viola los artículos 1, 9, 11, 16 y 29 de nuestra Constitución General en México, porque el único que puede en un momento determinado de dictar medidas de excepción es el propio presidente de la República y en conjunto con el Senado. Dicho que fue por el gobernador en un afán protagónico y en contra de las medidas que fueron dictadas por el propio presidente de la República, pues nos llevó a el artículo primero constitucional, en donde en México se estableció desde el 2008 y en el 2011 se ratificó completamente que los derechos humanos son una de las principales o es la principal garantía de todos los derechos en México y en la República. Violenta este señor, este gobernador de Jalisco, una provincia para otros estados, y violenta también el artículo 22 de la Convención Americana de nuestros Derechos Humanos, porque en dicho acuerdo pues nos dan el derecho a la circulación, al de residencia, para que las personas nos podamos mover en todo el territorio. Y esto lleva precisamente en el escrito que les mostré a que yo les hago un llamado a la población a que no violentaran, que se quedaran en casa y que se cuidaran con cubrebocas en los espacios que sanitariamente nos dijeron que no era lo correcto no usar cubrebocas. Todo esto llevó a tal grado que en Jalisco se tuvo que presentar cuestiones como esta, miren.
Se las muestro, ahorita no sé, se las puedo compartir por pantalla, pero hubo manifestaciones de los jóvenes en Palacio de Gobierno contra la policía porque fueron detenidos, porque fue muerto un joven de nombre Giovanni el día entre el 4, 5 y 6 de este mes. Y ha llegado el caso que ya las ONG, 36 ONG, no sé si ahí se alcance a ver, están pidiendo ya que se le finque cargos al fiscal general de Jalisco, Octavio Solís Gómez. Se ha pedido la renuncia por algunas fracciones de los partidos de oposición en este estado, y aquí es en donde entro al tema ya de manera directa. La seguridad pública no puede ser utilizada como un tema dictatorial. En México, ustedes me imagino que vieron la película de La dictadura perfecta. Vivimos una supuesta democracia con un partido en el poder durante muchos años, 70 para ser precisos, y que había un cambio generacional, un cambio incluso de actores políticos, hasta que llegó Acción Nacional con una idea de mayor democratización en el país. Sin embargo, tuvimos a un presidente neófito, un presidente que no nos resolvió nada y nos metió en muchos mayores problemas, a Vicente Fox, ustedes lo recuerdan, con el come si te vas y muchas de esas expresiones que realizó, y México no avanzó. En materia de seguridad pública, inició una policía federal que a continuación con Felipe Calderón, también de Acción Nacional, nos llevó a la vergüenza internacional, que hoy Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, y preparó una policía que realmente es o ha sido represora, que ha violentado los derechos humanos, que hacia adentro es de un trato indigno contra los propios policías, a tal grado que hoy en Jalisco el fiscal se lavó las manos diciendo que en el operativo que le denominamos el halconazo tapatío, él culpa al comandante en tercer nivel, acá le decimos J3, y es culpa a los dos mandos primeros y a él también de la intervención en donde se levantaron a un promedio de entre 40 y 50 jóvenes, se les llevó a fincas, se les llevó a lugares solitarios, se les tiró cerca del Cerro del Cuatro, exponiendo a jóvenes, mujeres y hombres a violaciones, a robos, y todavía tuvieron el descaro de ir y de decir el gobernador que estuvieron, primero decían que la gente venía de otra parte del estado, y luego se contradice y menciona que ya fueron y checaron a todas y cada una de las casas para verificar que los jóvenes habían vuelto. Para esto ya eran las 2 o 3 de la mañana de este día del evento. Y con ello queda constatado una violación grave a los derechos en tiempos de la pandemia. Mis preguntas al aire son: 1, ¿es momento de que este globo terráqueo esté en manos de ocurrencias de donde se violen los marcos constitucionales, en donde nazca de nuevo el racismo, como lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos, y que su provocación hacia esta intolerancia llevó al caso Floyd y levantó todas las marchas y manifestaciones en Estados Unidos? 1. 2, el caso en México y en Jalisco de este joven llamado Giovanni, y es para nosotros el caso emblemático de Giovanni, en donde un joven de un pequeño pueblo es levantado por los policías sobre pretexto de que no traía cubrebocas, lo matan prácticamente, lo asesinan, porque no puedo hablar de un homicidio, lo asesinan dentro de la custodia que ejercen los policías. Duran un mes, esto ocurre en mayo, duran un mes para que se sepa la población del asesinato, del homicidio por parte de los propios policías
de este joven en Ixtlahuacán de los Membrillos. Esto desata la inconformidad de propios y extraños, y tal parece que el único que está tranquilo o que trata de mantener esa calma es el gobernador. Un gobernador que, como ya dije, primero dicta medidas casi dictatoriales y que confunde lo que es el derecho con lo que es una cuestión sanitaria, en lo que confunde lo que es lo policíaco, lo delincuencial, con medidas de salubridad, y que hoy desgraciadamente menciona que entramos a la fase de la responsabilidad individual, de empezar con una manera muy, como un dictador. Hoy hace la declaración de que entramos a la fase individual, sálvese quien pueda, que él ya hizo todo lo posible, que la gente no hizo caso, y que hoy estamos en ese momento cuando es el mayor número de muertos el que estamos teniendo en México, en Jalisco, en Guadalajara y en las ciudades de mayor concentración social, la Ciudad de México con más de 30 millones, Monterrey y Guadalajara con entre 7 y 8 millones de personas, y Tijuana, que por ahí viene también con esos números. Es cuanto por mi parte. Agradezco mucho el que me escuchen. Trate de ser lo más sintetizado posible, pero hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, debemos de velar por los derechos de la seguridad, como bien lo velan por los derechos laborales, como bien se velará por cada uno de nuestros derechos, como es el de la educación también. Muchas gracias. Un enorme agradecimiento, doctor Rubén. Pasamos ahora al doctor Petros Zarouhis. Él ha nacido en Ática, Grecia, de nacionalidad helénica, ex consejero de prensa y comunicación de la Embajada de Grecia en Washington, D.C. en los años 2003 al 2008. Es ex portavoz de la presidencia helénica del Consejo de la Unión Europea. También es ex portavoz y director en Moscú. Y su actual posición es en Shanghái, en la República Popular China. Doctor Petros, agradecemos su presencia aquí y lo dejo en uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy de las personas que han tenido la suerte de pasar por 2 periodos de cuarentenas. La primera empezó a mediados de enero en China. La segunda, cuando por varias razones me tocó viajar a Grecia a mediados de marzo, donde pasé otros 14 días en mi casa, en cuarentena, y dentro de 2 semanas me espera la tercera, cuando regrese a Shanghái a pasar otros 14 días. Bueno, no sé dónde, pero espero que todo vaya bien. Esto se los digo para un poco darles una imagen de todo lo que he visto durante esta época. Claro que viví las medidas drásticas que tomó el gobierno el gobierno chino y el gobierno local de Shanghái, que fueron verdaderamente, pero muy drásticas. Y esto, gracias a esta respuesta, manejaron a defenderse. Claro que otras ciudades tuvieron, como Wuhan, por ejemplo, tuvieron problemas muy, muy serios. Lo que puedo decir es que, aunque diferentes gobiernos, me refiero al gobierno chino y el gobierno griego, que es el caso de mi país, hay características comunes desde el punto de vista
de manejo de la situación, el manejo de defensa de la salud pública. Los mismos sectores de economía que fueron impactados en China fueron impactados también en Grecia. O sea, los únicos sectores de la economía que funcionaban eran los supermercados, obviamente, las farmacias, el delivery, claro, y porque todo el resto ya dejó de funcionar por órdenes estatales de aislamiento social preventivo obligatorio. El gobierno griego, supongo que gracias a nuestro trabajo en China, tuvo una imagen bastante precisa de lo que estaba ocurriendo y reaccionó de manera muy efectiva, cuyos resultados se ven hoy en el caso de Grecia, que es el país que ha tenido uno de los mejores índices de aplanamiento de la curva de la pandemia. Claro que todo tiene un coste en esta situación de emergencia. Yo creo que por intuición tomamos medidas que primero protegen la vida y la salud de la gente. Los derechos humanos son interdependientes y uno no puede, en condiciones normales, uno no puede priorizar a ninguno de ellos. Pero yo creo que en estados de emergencia como la que estamos viviendo hoy, la primera preocupación de cualquier Estado de Derecho tiene que ser la vida y la seguridad de la gente. Si como Estado de Derecho, como democracia madura, que respeta la Constitución, los valores de derechos humanos, de la buena gobernación y la eficiencia de la administración pública para ejecutar este proyecto de defensa de la gente, depende de del nivel de desarrollo de cada uno de los estados. Grecia ha tenido la suerte de pertenecer a la Unión Europea. Como todos los miembros de la Unión Europea, tomaron medidas bastante parecidas, aunque unos fueron más eficientes que otros. Grecia es uno de los más eficientes desde este aspecto. Pero como otro amigo aquí ha mencionado, esta crisis de la pandemia ha exacerbado una serie de problemas en nuestras sociedades, entre ellas la desigualdad. La desigualdad entre ciudadanos en el marco de una república, de un Estado, y también la desigualdad en el marco de un proyecto regional también como es la Unión Europea. Y les doy un ejemplo. El Estado tuvo que intervenir, como he dicho, para proteger la vida y la salud pública. Y ordenó que ciertos sectores de la economía dejasen de funcionar. Asumió la responsabilidad de apoyar el trabajo. En el caso de Grecia, el gobierno dio incentivas a las empresas de no despedir a la gente, dándoles varios
regalos, los llamaría, en términos de menos impuestos, menos contribuciones patronales, menos apoyo económico directo a la empresa también, y apoyo económico salarial para los empleados de las dichas empresas, que no era poco, como era 800 euros, yo creo que no es poco en para nuestras condiciones. Pero un sector que es importante para la economía griega, que se basa mucho en el turismo, es el sector de la aviación. Y aquí quiero darles el ejemplo de la desigualdad. Alemania, que es un estado mucho más rico que Grecia, que tiene índices macroeconómicos incomparables con cualquier otro miembro de la Unión Europea, ha dotado la Lufthansa y por lo general la ayuda estatal del Estado alemán representa el 45% de toda la ayuda estatal de los países miembros de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de la pandemia. El mayor beneficiario de eso es Lufthansa, que es, como ustedes saben, una aerolínea muy, muy grande, es la aerolínea nacional de Alemania. Y eso no lo digo para criticar a Alemania, para que quede claro, ¿no? Solo que Alemania tiene los recursos para ayudar a sus propias empresas. En Grecia tenemos nuestras aerolíneas, pero no tenemos las mismas capacidades de ofrecer dotaciones o ayuda económica para nuestras empresas. Esto crea una desigualdad en términos de concurrencia libre dentro de la Unión Europea. Pero, como dije, Grecia es miembro de la Unión Europea y tenemos mucha suerte por ser miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea se dio cuenta de esta situación, de que otros países tenían muchos más recursos que otros, y Italia, España, Grecia y otros, Chipre, y por primera vez hizo lo que no se pudo hacer hace 10 años atrás, cuando la crisis económica griega casi destruyó la Unión Europea, que era la mutualización de la deuda. O sea, por primera vez la Comisión Europea llegó con una propuesta de 750 billones de euros, los cuales se van a repartir a los Estados miembros, y por primera vez endeudándose no como países miembros, sino como Unión Europea. Quiere decir que la deuda no se va a inscribir en las cuentas de los países miembros, especialmente Italia, que tiene un problema bastante grave con sus datos macroeconómicos, o Grecia. Eso quiere decir que estos países su situación internacional en términos de venta de bonos estatales no se va a empeorar. Y eso va a mantener un equilibrio dentro de la Unión Europea, dentro de los miembros de la Unión Europea, que nos
dará la posibilidad de seguir adelante y para dar una respuesta común, una respuesta regional a la crisis de la pandemia. Yo no sé cuáles son sus opiniones sobre el tema de la intervención del Estado en la economía, pero yo creo que en emergencias como la actual, se demostró que no hay fuerza en nuestra sociedad que pueda reemplazar el papel de un Estado que interviene en la economía de manera creativa para proteger su ciudadanía. Espero que si va a haber una discusión, estoy preparado para responder a las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro Saroujis. Pasamos ahora al doctor José Freddy Aristizábal, abogado, doctorando en Derecho, magíster en Derecho, especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y director del programa de Derecho en la institución universitaria Visión de las Américas. Es docente de posgrado en las universidades La Gran Colombia, en Armenia, Área Andina en Pereira, Universidad Católica de Pereira, es ex Contralor General de Risaralda, tiene una amplia experiencia docente y es autor de varias publicaciones, entre ellas la más reciente, El Derecho Humano al Trabajo y a la Seguridad Social. Doctor José Freddy, lo dejamos en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias a todos los colegas y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Y frente al tema de la crisis, se ha abordado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista laboral, pero yo pienso que de una u otra forma se nos ha olvidado o lo hemos tocado muy tangencialmente, un tema que forma parte del derecho a la información, y en el artículo que está contemplado en nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 20 constitucional. Un pilar de ese derecho a la información, y sobre todo en esta época de crisis, tiene que ver con esos datos macroeconómicos, de todas esas cifras. Y frente a eso, debo manifestarles que nosotros tenemos en Colombia un problema supremamente delicado, porque cada que nosotros queremos hacer una investigación científica, una investigación académica, lo correcto y lo ideal es acudir a las cifras oficiales, a los datos oficiales. En Colombia, si vas a hacer una investigación científica, si vas a hacer una investigación académica, debes recurrir a los datos que profiere una entidad del Estado que se llama el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Sin embargo, ahí es donde radica uno de los mayores problemas y que se ha avisorado en esta época de crisis. Si para el investigador académico genera un gran problema trabajar con estas cifras oficiales, no quiero ni imaginarme cuál es el problema que tienen aquellas personas que hacen planeación con estas cifras. Quiero explicarme concretamente. Durante esta época de crisis han aflorado una cantidad de cifras, de datos macroeconómicos que todos asumimos como una realidad. Sin embargo, en el tema específico, en el tema colombiano, la dificultad radica precisamente en que muchas de esas cifras no concuerdan, ni siquiera los datos oficiales.
Traigo a colación, por decir algo, el último censo poblacional que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en el año 2018. Y hace unos 10 años atrás, 8, 9, 10 años atrás, teníamos la firme convicción de que en Colombia éramos 50 millones de habitantes. Y si nosotros retrocedemos un poco más en el tiempo, hace 40, 50 años, nuestros padres tenían familias constituidas por 12, 13, 14 y hasta más hijos. Sin embargo, de esa época hasta hoy, fácilmente podemos encontrar, o fácilmente no, pues se encuentran familias que ya no tienen hijos. Entonces, hace 2 años, en el 2018, cuando salió la cifra del censo, de la estadística de cuántos habitantes tiene Colombia, se arrojó un dato de 45.9 millones de habitantes. Uno diría, sí, es lógico, la población se ha reducido por diferentes razones que no vienen al caso. Sin embargo, dentro del contexto, que es el que quiero explicar, cuando salió esta información, a la semana siguiente, al día siguiente, dentro de los 2 días, 3, 4 siguientes, salieron los representantes legales de las entidades descentralizadas del territorio nacional. Me refiero a los gobernadores y a los alcaldes, gobernadores de los departamentos y alcaldes de los municipios, a controvertir estas cifras. ¿Y cuál es la razón de controvertir estas cifras? Muy sencillo, y es que el manejo, el presupuesto que tienen estas entidades territoriales, los municipios y los departamentos, dependen del número de habitantes que tenga la localidad, que tenga el departamento, que tenga el municipio. Si un municipio tiene determinado número de habitantes, eso será un factor importante para determinar qué recursos le va a transferir el gobierno nacional a ese departamento y a ese municipio. Por esa misma razón, a esas entidades territoriales no les conviene o no ven con muy buen agrado que su población disminuya, así sea, si sean datos oficiales. Entonces entraron a controvertir estas cifras y extrañamente, a los 15 días, ya la población colombiana no era de 45.9 millones de habitantes, sino que era nuevamente de 50 millones de habitantes. Entonces, tenemos que trabajar con unas cifras que no son muy exactas. Vamos a ver casos concretos que tienen que ver con este tema de la crisis sanitaria. Cada que hay una crisis, salen a flote 2 temas importantes. Uno, el tema del desempleo. Y otro, curiosamente, no sé por qué, no sé si sucede en otros países, pero en Colombia sí sucede, es el tema pensional. El tema de los que en algunos países llaman los pensionistas. En el caso colombiano ya los llamamos pensionados. Y son cifras que tienen que ver mucho la una con la otra. En Colombia, trabajando con esa cifra que da el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, hay 23 personas dentro de aportando al sistema pensional. 6.5 millones de esas personas lo están en el fondo público de pensiones, es decir, el fondo administrado por el Estado, 6.5 millones. En tanto que 16.5 millones de personas lo están en los fondos privados. 16.5 más 6.5 nos dan los 23 millones de personas que cotizan al sistema pensional. Pero cada que hay una crisis económica, cada que hay un problema grande, lo primero que sale a reducir en nuestro Estado colombiano es el tema de las pensiones. Y no ha sido nada diferente ahora con este tema del coronavirus. Se dice entonces que con la crisis económica, Colombia va a aumentar ese déficit o ese pasivo pensional hasta febrero de este año. El déficit pensional en nuestro país
era de 30 billones de pesos anuales. Y eso, lógicamente, hacía que los grandes economistas, las personas que trabajan en planeación nacional, hablaran de una crisis que se avecinaba, generando temor entre las personas que han sido pensionadas o que están pensionadas, que reciben una mesada pensional, de que en algún momento van a dejar de pronto de recibir eso porque se van a estar en una crisis y no va a haber cómo pagarla. Entonces, ese manejo de las cifras es supremamente delicado durante estas épocas de pandemia. Yo me acuerdo, o recuerdo cuando en los países europeos, 2007, 2008, 2009, fundamentalmente los países que entraron en crisis en esa época, Portugal, España, Italia y el país de nuestro amigo Petros, Grecia, tuvieron una serie de problemas económicos bastante fuertes. Y dentro de eso sale a relucir el tema pensional. En el caso concreto, por decir algo, el de Grecia, ese pasivo pensional era del 14% del PIB, del Producto Interno Bruto de Grecia, lo que lógicamente generó una crisis en ese sentido. Pero no yéndonos tan lejos, aquí cerquita, nuestro país hermano, nuestro país vecino, Brasil, en el año 2009, durante el gobierno de Bolsonaro, llegó a una deuda, a un déficit fiscal igual al 12% del Producto Interno Bruto. ¿A qué llevó esa cifra? ¿A qué llevó ese porcentaje del 12% del déficit pensional? A que Bolsonaro tuviera que hacer allí una reforma tributaria para cubrir ese déficit pensional. Entonces nosotros, desde aquí en Colombia, mirando las cifras de Grecia, las cifras de los países de la Unión Europea, sobre todo esos países que entraron en crisis, y mirando las cifras de Brasil, diríamos, bueno, tendríamos que estar por encima del 10, del 12%, ese déficit pensional que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos y miramos, nos damos cuenta que el déficit pensional, ese pasivo pensional, es del 3.5% del Producto Interno colombiano. Entonces uno dice, bueno, no estamos ni siquiera cerquita del 10, del 11, del 12%, como esos otros países que tienen realmente un problema de un déficit pensional. Entonces, ¿por qué hacen uso de ese temor frente al trabajador, frente a la persona que está pensionada? Eso no realmente es difícil de entender. Y si miramos cuántos pensionados, cuántas personas están pensionadas en Colombia, nos damos cuenta que en Colombia hay 2.350.000 personas pensionadas. Una de las cifras más bajas en Latinoamérica. Es decir, es muy raro. Lo que quiero significar, lo que quiero decir con esto, es que un país con 46 millones o 50 millones, como lo quieran manejar, 50 millones de habitantes, con solo 2.3 millones de personas pensionadas, significa que hay una diferencia social enorme. Pero lo más grave es que de esos 2.3 millones de personas pensionadas, solo 175.000 personas son pensionadas de los fondos privados. Ahora, si miramos la utilidad de los fondos privados en el año 2019, la utilidad de esos fondos privados fue de 40 billones de pesos en un año, y solo tienen 175.000 personas pensionadas en lo que va corrido de la ley que creó ese sistema privado, que es se llama la Ley 100 de 1993 a la fecha. Es decir, una cifra ridícula, ¿cierto? Supremamente ridícula. Entonces, ahí es donde entramos a mirar, Dios mío, ¿cómo hace el gobierno para hablar de una crisis económica cuando los mismos fondos privados están dando unos rendimientos financieros
por encima de ese déficit pensional. Aquí, cuando arrancó el sistema público, el fondo público, las contribuciones eran tripartitas. Aportaba el Estado, aportaba el empleador y aportaba el trabajador. Pero, como siempre ha sucedido, el Estado nunca hizo las contribuciones que le correspondían y arrancó desde esa época para acá, arrancó el pasivo pensional, el déficit pensional. Otro tema supremamente delicado, y es que las entidades territoriales tenían un sistema de pensión aparte. Pero cuando hubo el cambio, cuando llegó la ley 100, a la que me estoy refiriendo anteriormente, la ley 100 de 1993, esas entidades territoriales, esos departamentos, esos municipios, no tuvieron con qué pagar o no tuvieron con qué asumir esos pasivos pensionales. Y eran pasivos pensionales del Estado. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice la ley, hay que empezar a crear unos fondos de pensiones territoriales. Es decir, hay que empezar a recoger el dinero para poder en determinado momento empezar a pagar ese déficit de los trabajadores del Estado, de quienes para esa época se pensionaron en esas entidades territoriales. Pues resulta que ahora con la crisis del COVID-19, el gobierno hizo uso de esos dineros y los ha utilizado para cubrir la crisis. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro del sistema pensional cuando se presentan ese tipo de cosas y hay una desinformación supremamente grande en lo que tiene que ver con el manejo de las estadísticas, con el manejo del dinero, a quién se está cubriendo con ello? Y eso por hablar solamente de ese frente. Pero el otro frente delicado es el tema del desempleo, también de una u otra forma muy asociado al tema pensional. Hasta febrero del año 2020, hasta febrero de este año, teníamos 2.6 millones de personas desempleadas, 2.6 de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia y de los 23 o 25 millones de la población económicamente activa, porque recuerden que hablamos de 23 millones afiliados a los fondos pensionales, pero a eso hay que sumarle 1.200.000 personas que se les conoce como vendedores en situación de calle, en algunos países como vendedores ambulantes. Es una población supremamente alta, una población que no aporta a la seguridad social. Entonces les decía, de esa población existían 2.6 millones de personas sin trabajo hasta febrero de 2020. Las cifras hoy, con corte al 30 de abril, los datos con corte al 30 de abril, es que solo durante la crisis del COVID-19, 5.4 millones de personas en Colombia han perdido el empleo. Y yo diría, la crisis económica no ha empezado. La crisis económica no ha empezado, como lo dijo inicialmente la doctora Ana. Los resultados se van a ver dentro de poco. Pero vuelvo al tema central. ¿Cómo vamos a combatir? ¿Cómo se va a combatir el problema en Colombia? ¿Cómo se van a trazar las políticas públicas cuando la información en la que nos debemos basar, esa estructura que forma parte del derecho a la información, no es una información verídica, no es una información correcta, es una información desdibujada por el tema de las transferencias nacionales? Es decir, la política económica de Colombia frente a la crisis es una política que debemos mirarla con pinzas y analizarla con pinzas, es decir, en forma detallada para los compañeros de México, para los compañeros de Argentina. Aquí hablamos con pinzas, es cuando hay que mirar la minucia, el detalle de esas cifras. Entonces, todos hemos hablado del tema de la salud, del tema del desempleo, del tema económico, pero ¿cuál es la veracidad en tema de cifras? Eso solamente por hablar del tema pensional y el tema del desempleo.
pero las cifras no son solamente parte de estas áreas de la producción, de la economía. No hemos visto otras cifras que muchas personas ponen en duda, sobre todo aquí en Colombia, pues fundamentalmente aquí en Colombia, porque la información no es veraz, no es del todo creíble. Y hay una diferencia que no es como el 3% de margen de error que se da, ¿no? Aquí ese margen frente a las cifras que da el gobierno nacional no son creíbles. Mi aporte hasta ahí. Quiero escucharlos, voy a estar otro ratico más porque tengo que asistir a otro evento ahora a las 4:25, pero estaría aquí pendiente. Muy bien, muchas gracias, doctor José Freddy. Me piden dos cuestiones desde la organización. Una, dirigida a los asistentes, si pueden llenar en el chat, hay un link en relación con la evaluación del presente conversatorio, y una dirigida a los expositores, si son tan amables de brindar respuestas cortas por el tiempo que tenemos. Vamos a empezar con las preguntas. Hay agradecimientos, hay felicitaciones y hay preguntas para todos los expositores. Comenzamos con la doctora González. Hay una pregunta seguramente de algún participante argentino que menciona ¿cómo es actualmente el ejercicio efectivo de los derechos laborales? Si una persona es despedida, ¿puede iniciar un juicio? ¿Existen audiencias? ¿Hay una actividad normal en los tribunales de trabajo? Bueno, nosotros en el tribunal en el que yo me desempeño estamos con una actividad totalmente normal. Es más, yo les diría que esta cuestión tecnológica ha hecho que nos pongamos al día en muchísimas cuestiones, ha acelerado mucho los procesos. Nosotros no estamos manteniendo lo que se denominan audiencias de vista de causa en nuestro proceso, porque eso implica la concurrencia de declaraciones de testigos, absolventes, y bueno, que todavía no hemos encontrado por ahí si el mecanismo de Microsoft Teams, que es el que provee la Suprema Corte de Justicia, es suficiente o es seguro para la realización de este tipo de audiencias. Sí, estamos manteniendo audiencias de ratificación de acuerdos vía esta plataforma, Microsoft Teams, y la verdad es que nos ha resultado muy bien. Muy bien, es más, hemos tenido contacto hasta con personas, digamos, podemos ratificar acuerdos con personas en otro lugar que antes nos resultaba bastante difícil que pudieran hacerlo. Digamos, los ingresos de causas no están siendo admitidos por la Receptoría General de Expedientes de manera habitual, normal, ¿sí? Nos estamos manejando con ciertas restricciones en todo lo que tiene que ver con movimiento de papel y con asistencia a personas a la sede del tribunal. Una persona que es despedida, yo entiendo que va a poder por ahí pedir algún tipo de medida cautelar, eso sí es posible, y va a transitar todo el intercambio telegráfico y, digamos, la consulta con el abogado, que a partir del día de la fecha se puede hacer de manera normal, así que creo que se ha recuperado en ese sentido la actividad. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Rubén. Si los hechos que ha descrito, como los del señor Giovanni y otros casos de violencia institucional, se han judicializado, y en todo caso, ¿cuál es la respuesta que brinda el Poder Judicial frente a estas situaciones? En el caso de Giovanni, se judicializó al comisario y a 2 policías más a 1 mes. Mientras tanto, no habían hecho nada en la carpeta de investigación. Fue hasta la manifestación que resultó violenta que los judicializaron, y en este momento todavía no se vinculan a proceso. Está corriendo el término de 72 horas. Sabemos de antemano que ellos participaron y que se les va a vincular a proceso. En otros casos, como el que comenté de los levantones o el halconazo, única y exclusivamente se judicializó
al comandante de tercer grado, J3, y a otro elemento de la Policía de Investigación, cuando en el operativo participaron mucho más de 50 elementos de la Policía Investigadora. Entonces, estamos ante un clima de chivos expiatorios, de una respuesta pronta y de manera de reacción inmediata ante el desasosiego, ante el malestar que se tiene en la ciudadanía en general, tanto entre los jóvenes como entre los organismos no gubernamentales, entre los colegios y barras de abogados que actúan con libertad y autonomía, y no ante los que pues le rinden pleitesía al gobierno en turno. Espero con ello. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Petros Zaroujis. En relación con el monto de ayuda común que mencionó, ¿cómo sería el reparto? ¿En función de necesidades de los estados o de los aportes que los estados realizan? Primero hay que subrayar que se trata de la propuesta de la Comisión Europea, la cual será examinada por el Consejo y luego aprobada también por el Parlamento Europeo. El proceso no va a ser muy fácil. Eso políticamente es un tema bastante controversial, diría yo. Pero lo que forma una nueva situación es el acuerdo entre Francia y Alemania sobre este tema, que prácticamente se trata de mutualización de deuda. Es algo que ocurre por primera vez en Europa, y a pesar del hecho de que Alemania, que ha sido el principal opositor a la idea de mutualización de la deuda, hay otros países que presentarán sus objeciones de manera bastante activa. Entonces yo creo que el proceso no va a ser tan fácil, y a lo mejor, como suele pasar en la Unión Europea, las decisiones se tomen un poco más tarde de lo previsto por el proceso de la negociación entre los países. Pero hay países como Austria, Holanda, que no les gusta la idea de mutualizar la deuda. Son países tradicionalmente muy disciplinadas en términos macroeconómicos, muy desarrolladas económicamente, son contribuidores netos en la Unión Europea. Quiere decir que contribuyen más de lo que reciben en términos dentro del marco del presupuesto europeo. Pero claro que tienen otras ventajas porque exportan sus productos más fácilmente, o sea, ganan de otra manera. Eso es así funciona la Unión Europea. Y por otra parte, son nuestros países, a pesar de, fuera de Alemania y Francia, son nuestros países del sur que para nosotros lo importante es que la Unión Europea se convierta en una unión de verdadera solidaridad en casos como estos. Es uno de sus valores, es uno de sus principios, y estamos convencidos de que esto fortalecerá mucho el sentido de pertenecer a una unión
de derechos humanos, de Estado de Derecho, de protección social y de solidaridad entre sus miembros. No va a ser fácil, eso lo sabemos, pero el hecho de que la Comisión Europea tiene una propuesta de tal tamaño en términos de ayuda directa es muy importante. Los números puede que se cambien, se modifiquen un poco, pero la idea central se va a mantener allí. El algoritmo de cómo calcular, cómo repartir esos recursos tiene muchas variables, tiene que ver con la población, el nivel del impacto en el sistema sanitario, económico, en cada país, y las condiciones especiales de cada país. Y bueno, es una serie de factores que ahora sería muy difícil describirlos uno por uno. Pero va a ser un paso muy importante en el desarrollo de la Unión Europea, la cual después de cada crisis parece, y después de cada predicción fatalista, aparece con nuevas soluciones y sorprende a todos, incluso a nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, no sé si hay tiempo para el doctor José Freddy Aristizábal. Voy a unir dos pequeñas preguntas. Una, ¿a qué edad es la edad jubilatoria y si es igual para hombres y mujeres? Y otra, si el sistema previsional en Colombia incluye también la asistencia social, como en Argentina. Bueno, en Colombia, les decía, hay dos regímenes dentro del sistema pensional. Un régimen privado, que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el modelo chileno. Un modelo que adoptaron 21 países, de los cuales 7 se han retirado de él, porque es un modelo que no le conviene en términos generales a los trabajadores de bajos ingresos. Ese es el administrado por los fondos privados. Y el otro régimen se llama régimen de prima media, que es administrado por el Estado. Allí hay dos requisitos: la edad y el número de semanas aportadas a este sistema. En Colombia, en ese régimen, en el régimen de prima media, las mujeres se pensionan a los 57 años de edad y los hombres se pensionan a los 62 años de edad. En los fondos privados, inicialmente no importa la edad. Lo que hay que tener allí, porque ahí es una bolsa individual de ahorro, donde llegan los aportes de trabajador y de empleador, y esa bolsa individual genera unos rendimientos financieros, pero aparte de eso, hay un nivel de colocación de las personas que manejan los fondos privados, un nivel de riesgo, porque esa colocación la hacen en la bolsa, ¿cierto? Entonces hay 3 niveles de riesgo: alto, medio y bajo. Cuando la persona llega a cierta edad y en esa bolsa no tiene un 110% de un salario mínimo en Colombia, significa que no se va a pensionar directamente por el fondo privado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la ley ha dicho, miren la edad y miren el número de semanas cotizadas. Si cumplió, como en el fondo público, la mujer 57 años y el hombre 62, y tiene por lo menos
1.150 semanas, entonces hay un fondo de solidaridad que le complementará para cubrir lo que le haga falta. Eso en los fondos privados. Pero vuelvo y repito, en más de 17 años de funcionamiento de los fondos privados, en Colombia solo a la fecha, a través de esos fondos, se han pensionado 175.000 personas. Una cifra supremamente baja. En tanto que en el fondo público hay más de 1.800.000 personas pensionadas. Es decir, el fondo público está soportando casi toda esa estructura pensional en Colombia. Y con respecto a la última pregunta, el sistema de seguridad social en Colombia, porque se llama sistema de seguridad social, está compuesto por varias estructuras. El sistema de salud, el sistema de pensión, sistema de salud, sistema de pensión, servicios sociales complementarios. Muy bien. Muchas gracias, doctor Aristizábal. Creo que con esto ya estamos concluyendo. Agradecemos a los expositores que nos han regalado su tiempo y también, por supuesto, a los asistentes, tanto aquí como a través de los canales de Facebook y YouTube. Y bueno, esperamos volver a encontrarlos en alguna otra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amables. Un saludo. Gracias, hasta luego. Un saludo y un abrazo a todos. Estamos a la orden. Igualmente.